¿Qué tal, alumnos? Les envío un cordial saludo, esperando se encuentren bien y continúen adoptando las medidas de prevención. El tema que veremos a continuación es el sonido. Lo que se pretende lograr es que describan el comportamiento ondulatorio del sonido y la rapidez a partir del modelo de ondas. Bueno, el sonido. Como ya habíamos visto en la clase, el sonido es una onda mecánica longitudinal que se produce cuando un objeto vibra, por ejemplo, las cuerdas de una guitarra o las cuerdas vocales. Estas vibraciones son transmitidas en forma de ondas y de ahí llegan a las partes del oído que vibran con las ondas y el nervio auditivo convierte esas vibraciones en impulsos eléctricos que el cerebro va a interpretar como sonidos. El oído humano va a percibir como sonidos vibraciones que van de 20 a 20.000 Hz, que es la unidad de medida del sonido. Para que el sonido o la vibración llegue hasta el oído, se necesita de un medio de propagación. Tal es el caso del medio gaseoso, líquido y sólido. La rapidez con la que se propaga el sonido depende de las características del medio. Es decir, es mayor en los sólidos que en los líquidos y en estos es mayor que en los gases. Por ejemplo, en el aire seco, a una temperatura de 0 grados centígrados, el sonido viaja a 331.6 metros sobre segundo. Tenemos aquí algunas medidas de rapidez del sonido en diferentes medios. Eso lo van a ocupar para sus actividades. Bueno, tú puedes distinguir los sonidos que te rodean, como el canto de un ave, el ruido de un camión o la voz de la persona más agradable para ti, gracias a que los sonidos producidos por distintas fuentes tienen características físicas distintivas, como el tono. Este tono se relaciona con la frecuencia y nos permite distinguir entre sonidos graves y sonidos agudos. Un sonido grave o bajo se produce cuando una fuente de sonido tiene una frecuencia de vibración baja. En cambio, un sonido agudo o alto lo produce un objeto que vibra con una frecuencia alta. La intensidad de sonido es consecuencia de la amplitud de onda. Acuérdate que las ondas tienen ciertas partes que veíamos anteriormente. A la parte más alta de una onda se le denomina cresta, a la más baja se le denomina valle y la amplitud de onda es la distancia que hay entre la cresta y el valle. Entonces la intensidad de sonido no es otra cosa más que a lo que llamamos comúnmente volumen. Es decir, si tú te sitúas frente a una enorme bocina durante un concierto, no solo vas a escuchar la música a un volumen altísimo, también vas a sentir esos golpes de aire sobre ti, ese boom, boom.
La siguiente propiedad o característica es el timbre. En general, las fuentes sonoras no producen sonidos puros, sino una mezcla de varios tonos que combinados generan su sonido característico, que es el timbre. Es decir, lo que los identifica, el sonido que te permite identificar la diferencia entre un violín, una guitarra, una flauta o diferentes voces. ¿Ok? La siguiente propiedad es la velocidad de onda o la rapidez de propagación. Si nosotros vamos a observar un punto de una onda, ya sea una cresta o un valle, y vamos a medir el tiempo que tarda en cubrir una distancia igual a la longitud de onda, podemos determinar la rapidez de esta onda o la rapidez con la que se propaga. Por lo tanto, vamos a tener una fórmula para calcular esta rapidez de propagación. Y es la siguiente. Tenemos que es distancia sobre el tiempo, que es lo mismo a lambda, que es este símbolo o letra griega, sobre el tiempo, que va a ser igual a la frecuencia. Entonces tenemos que la velocidad de propagación se mide en metros sobre segundos, la longitud de onda o la lambda en metros y la frecuencia en hertz. Tenemos un ejemplo para ver cómo vamos a ocupar esta fórmula. Y dice así: ¿cuál es la velocidad de una onda que tiene 3.4 metros de longitud y viaja en un periodo de 2 segundos o tiene una frecuencia de 2 segundos? Para empezar, ya saben que debemos de colocar datos, fórmula y resultados. Los datos que nos da es la longitud de onda y el periodo o frecuencia. ¿Ok? Entonces la fórmula es la que tenemos, la que nos dan. No vamos a hacer ningún ajuste, ningún nada. Entonces solamente vamos a hacer una simple división. Vamos a dividir la longitud de onda, o sea, 3.4 metros sobre o entre 2 segundos. Y nos da un resultado de 1.7 metros sobre segundo. Y así calculamos nuestra velocidad de propagación de onda. Por último, te dejo estas actividades para que las realices y me las envíes al correo que aparece en pantalla. Primero vas a elaborar un mapa mental que va a resumir las propiedades del sonido y la forma en que nosotros las percibimos a través del oído. Posteriormente vas a investigar los intervalos de audición de diversos animales y vas a representarlos en un esquema. Por último, vas a calcular lo que se te pide. Esto poniendo atención al video porque ahí se mencionan algunos datos que no están en la tablita. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.